Hola, hola, bienvenidos a un episodio de Mamás Sostenidas. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante interesante y lo he titulado Reconociendo a la mamá víctima que habita en nosotras. Antes que nada quiero decirles que la mamá víctima habita en todas, o sea, no es algo que se da en algún, o sea, que es espontáneo y no lo tengo y solo lo tuve una vez, ya nunca más lo he vuelto a tener. No, la mamá víctima es una mamá, es un es una manera, es una forma que es una tendencia a actuar que de alguna u otra forma o en algún momento de nuestra vida ha estado. ¿Vale? Esto es importante tenerlo muy en cuenta. Entonces, es importante también hablar, y como ya lo hemos venido comentando, y es uno de los principios y de las cosas que más divulgo a través de mis páginas, absolutamente todo en este mundo es energía en movimiento. Yo quiero explicarles un poquito esta frase y ya verán que tiene que ver lo de la mamá víctima con este tema de la energía en movimiento. Tiene que ver mucho porque, empezando, que la mamá víctima aparece y se fortalece a través de los pensamientos a los que yo decido engancharme, esos pensamientos con los que yo decido estar. Recuerden que los pensamientos son energía que a los que pongo mi atención, evidentemente es a donde voy a poner toda mi energía y es donde voy a empezar a actuar de acuerdo a esos pensamientos a los que yo he puesto mi energía y voy a empezar a crear todas las cosas que estoy viendo. Entonces, esto es importante. Quiero abordar el tema de la energía para que podamos entenderlo con la mamá víctima. Voy a hablar de la energía a través de un ejemplo, ¿vale? Que me gusta como para poder entenderlo un poquito más. Ustedes imagínense la radio, ¿vale? Cuando pones la radio, tú imagina que estás poniendo la radio en tu móvil, estás poniendo la radio y vas a empezar a sintonizar con una emisora, ¿cierto? Con un canal. Entonces tú sintonizas con dicho canal. Tengamos en cuenta que quien está sintonizando el canal somos nosotras, ¿vale? Este es mi móvil y yo voy a sintonizar el canal el cual quiero yo poner en ese momento mi atención. Hay que tener muy en cuenta que dependiendo del canal al que sintonices, ¿vale? Ese canal va a ejercer en ti de alguna u otra forma un sentir, ¿vale? Tú sintonizas con lo que estás escuchando. Entonces, si tú vas a sintonizar con un canal, por decirlo de alguna manera, de noticias que son bastante conflictivas, evidentemente tú estás sintonizando con una noticia que es bastante conflictiva y lo importante es que seas consciente que estás escuchando un tema conflictivo. Sí, pero evidentemente, tu estado emocional va a estar muy ligado a esas noticias conflictivas que estás escuchando. Si por el contrario sintonizas con un canal de música tipo romántico, por poner un ejemplo, no vas a tener el mismo estado emocional que el que si estuvieras con ese canal. Esto por un lado. Ahora, si estás en tu casa y estás con tu pareja o estás con tu hijo y ellos están sintonizando otra emisora que no es exactamente la misma que tú, evidentemente, ¿qué puede pasar allí? Si los dos están muy cercas, ¿vale? Están los dos súper cerca,
generalmente lo que sucede es que hacen interferencia. Entonces generalmente empiezan a escucharse como unos ruidos incómodos que evidentemente no te permiten a ti escuchar y observar el canal que has sintonizado, ni tampoco ni a tu pareja o a tu hijo, según con la persona que estés o te encuentres en ese momento. Entonces, ¿qué pasa allí? Hay interferencias. Entendiéndolo desde este punto de vista, ¿qué sucede? Sucede que yo, evidentemente, hay un hecho, hay unas circunstancias en que estamos en un mismo espacio y para que esto deje de tener interferencias, ¿qué es lo que realmente se tiene que hacer? Tiene que haber cierta distancia entre los dos aparatos, ¿vale? Entre ustedes, que son los que tienen los aparatos. ¿Para qué? Para que ambos puedan sintonizar de manera adecuada y observar y escuchar lo que están haciendo. Si esto no ocurre, evidentemente la interferencia va a seguir. ¿Por qué les puse este ejemplo? Porque a mí me encanta, porque creo que de esta forma lo vamos a entender un poco más. Cuando ocurre una situación, ¿vale? Con tus hijos, tú tienes una percepción de lo que está ocurriendo y tu hijo, evidentemente, tiene otra. ¿Qué sucede? Y lo dijimos en el episodio anterior, ¿vale? ¿Qué sucede? Que nosotras las mamás tendemos a suponer qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está viviendo, pensando nuestros hijos, ¿vale? Y de esta forma vamos creando una percepción de la situación, pero no es lo que en realidad está pasando. Entonces, esto ya está generando una distorsión en lo que estamos observando, en la realidad o en la situación que está ocurriendo. Entonces, mi hijo está haciendo algo que evidentemente a mí no me gusta y yo tengo, viéndolo desde el ejemplo que les puse, la situación está allí. Hemos trabajado un montón, ya tienen ejercicios de esto que yo les he compartido a través de aquí del canal y es precisamente el tomar distancia. Aquí el tomar distancia no es tan literal, si en ese momento no puedes tomar distancia físicamente, puedes hacerlo a través mental, ¿vale? Es ese trabajo que hemos estado hablando, que he estado compartiendo con ustedes de esos ejercicios de la atención plena. Recuerden que nosotros somos los observadores, entonces tomo distancia mentalmente de mis pensamientos para yo poder identificar todo lo que está ocurriendo de manera real, no como yo creo que están ocurriendo. Evidentemente esto me va a permitir empoderarme de la situación y no hallar culpable en el otro. Aquí va un primer punto de cuando aparece nuestra mamá víctima. La mamá víctima siempre está buscando un culpable. Esto es importante. Y el culpable aquí siempre va a ser el hijo. Y si no el hijo es la pareja, y si no es la pareja es el otro hijo, pero siempre va a haber un culpable, porque la razón, ¿vale? Lo tiene en ese momento el papel de la mamá víctima. Entonces, cuando yo no me estoy desligando de esos pensamientos, los pensamientos no se van a ir, ya lo hemos hablado. Cuando yo estoy identificándome con el pensamiento, en ese momento yo no estoy siendo consciente, no estoy presente. Esto es lo que hemos venido hablando y trabajando, ¿vale? Esto es como, mamitas, esto es como ir al gimnasio. Los músculos necesitan ejercitarse y para eso necesitas moverlos. La mente también necesita trabajarse y es lo que trabajamos a través de los ejercicios que los tienen, así que pueden empezar a hacerlo.
Y también es un proceso de autoconocimiento y de introspección, que es en lo que en realidad nos enfocamos y me enfoco a través del amor Montessori. Entonces, siempre va a haber un culpable, siempre va a haber un culpable. Voy a ponerles un ejemplo muy personal para que lo miremos. A través de los ejemplos creo que podemos entenderlo muchísimo más. Este fin de semana nosotros salí con mis hijos y con mi esposo, nos fuimos a ver una película que estaba en estreno. Entonces, inicialmente la íbamos a ver a las 4 de la tarde. Luego dijimos, no, mejor no a las 4 porque vamos muy deprisa mientras almorzamos y todo. Bueno, listo, lo hemos corrido a las 5 de la tarde. Cuando llegamos allá, claro, ya mi hijo, sea el menor, 6 años, tenía en su cabeza, ya venía preparado desde el día anterior, que era a las 4 de la tarde. Al día siguiente, que era el día que supuestamente era a las 4 de la tarde, pues le compartimos que no era posible a las 4 de la tarde, sino que íbamos a ir a las 5 de la tarde. Total, cuando llegamos al cine ya no había entradas para la función de las 5 de la tarde. Entonces, ¿qué pasó? Que le hemos dicho a nuestro hijo que ya nos tocó correr la función a las 6 de la tarde. Entonces, hemos tomado la función de las 6 de la tarde, pero evidentemente, Carlos Andrés, 6 años, vale la pena mencionar la edad, se sintió evidentemente frustrado y, pues, evidentemente mostró su frustración a través del llanto. Esto fue algo que evidentemente irritó a mi esposo, a lo que hizo un comentario que a mí también, me tocó, ¿vale? Y fue como, pero ¿por qué tiene que llorar si ya igual vamos a entrar a las 6 de la tarde? Ese comentario para mí fue un detonante, ¿vale? Fue un detonante y él estaba en una sintonía, Carlos Andrés estaba en otra, yo estaba en otra y Carlos David también estaba en otra. Entonces yo, evidentemente, en ese momento sintonicé con la de mi esposo, a lo cual yo respondí, ¿vale? Y no respondí de una manera adecuada, ¿vale? Entonces, ya ahí estamos viendo las cosas distorsionadas, porque en realidad habían cosas más allá que simplemente el llanto de mi hijo. El llanto de mi hijo fue un detonante para mi esposo y en el caso mío, el comentario de mi esposo fue un detonante en el mío. Respiré, ya saben muy bien que a mí me encanta respirar, y mientras me retiré, que también tenía que ir a uno de los almacenes a comprar algo, y fui. Después regresé con mi hijo, con el mayor, y ya yo empecé a juzgar, a criticar. Ahí está la mamá víctima, ¿vale? Esto lo hago para que ustedes más o menos vayan reconociéndola. La mamá víctima busca culpables, en primer lugar, que ya lo hemos hablado. La mamá víctima juzga, critica afuera, ¿vale? Afuera, no soy yo, es afuera. Y yo juzgo y critico para satisfacerme, ¿vale? Para poder sentir que no es mi culpa, ¿vale? Para realmente, cuando en realidad no estamos responsabilizándonos de lo que nos corresponde, ¿vale? Entonces, importante los 3 aspectos que les acabo de comentar. Entonces, al salir del almacén, o estando dentro del almacén, ya yo le estaba diciendo a mi hijo, es que imagínate cómo va a decir eso, es que él no entiende porque... En fin, a lo que mi hijo estaba mucho más centrado y mi hijo me dice, mamá, pero ¿solucionas algo con los comentarios que estás haciendo? Podemos entender que ya venía estresado y eso fue un detonante. En fin, me lo hizo ver, respiré y tenía toda la razón, ¿vale? Entonces, importante, aquí hemos visto, ¿vale? 3 aspectos. Las personas, no me quiero
alejar, pero quiero compartirles esto porque esto es importante. Los grandes maestros no son solamente los psicólogos, o no necesariamente tiene que ser el terapeuta, el médico, el budista, ni tampoco tienes que ir a la India, ni tomar 800 cursos. No, los grandes maestros los encuentras en cualquier momento, ¿vale? Los grandes maestros son tus hijos. Los grandes maestros puede ser una persona que conociste en un determinado momento en la calle. En este caso, ¿por qué les hago este comentario? Porque en este caso, el que me hizo entender y volver y regresar a mi centro fue mi hijo. Pero la decisión de regresar a mi centro ha sido mía. ¿Vale? O sea, siempre, mamitas, siempre, 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 la decisión está en manos nuestras, ¿vale? Siempre somos nosotros, no el otro. Yo decido, sea consciente o inconsciente. Cuando yo empiezo a decidir consciente, todo cambia. Importantísimo. Y otro aspecto importante, el sufrimiento, como un cuarto aspecto, el sufrimiento también es muy amigo, especial amigo, de la mamá víctima, ¿vale? Esto es importante. Sí que es cierto que tenemos una programación al sufrimiento, pero esto no va a ser ahora como un justificante, ¿vale? Entonces, el sufrimiento y la mamá víctima son unidos. ¿Por qué son unidos el sufrimiento y esto? Voy a poner ejemplos concretos. No sé si les ha pasado, pero yo lo he vivido y lo he experimentado. Cuando tu hijo, por algún motivo, se golpea con algo o con algún objeto o se tropieza con una piedra y se cae y se golpea y tu hijo empieza a llorar a gritos, cuando tú vas y tú ves que tu hijo está llorando súper a gritos, pues evidentemente tú no te sientes bien. Entonces hay un sufrimiento de parte y parte. Entonces tú, para saciar o para calmar ese sufrimiento de tu hijo, ¿qué es lo que generalmente se tiende a hacer? Buscas culpable y el culpable en ese caso ha sido la piedra con la que te has tropezado o ha sido la mesa o ha sido la silla o aquella cosa que te ha hecho golpear. Importante, mamitas, esto es importante y a pesar de que eso realmente no es algo que piense ni nada, lo culpamos, esto es de manera inconsciente, pero allí ya estamos infundiendo o inculcando ese rol de víctima. Entonces ya tu hijo se siente mejor. Claro, por culpa de eso hay que tirarlo y lo pateo y lo tiro afuera, ¿vale? Entonces, esto es importante. Otro aspecto que va muy de la mano de mamá víctima, para que todo esto se los estoy diciendo para que lo vayan reconociendo en el momento que llegue, ¿vale? Y claro, esto es mucho más complejo, pero bueno, yo a través de estos espacios lo que intento es darles pinceladas para que ustedes puedan ir en su proceso y ir trabajándolo e ir conociéndolo, porque es que aquí nada sirve que yo te vaya diciendo si tú no lo vas experimentando, porque nada es cierto hasta que tú no lo vivas, hasta que tú no lo experimentes. Importante esto. Otro aspecto que va muy de la mano, y creo que es el quinto que ya les estoy diciendo, es el apego. El apego a las cosas, el apego a las situaciones, importante. Aquí voy a ponerles también dos ejemplos. El primero, y va muy ligado también al sufrimiento, es cuando yo no quiero hacer algo. Por ejemplo, si yo en estos momentos no me apetece realmente jugar con mi hijo y mi hijo desea que yo en este momento juegue con él como de lugar y yo lo quiero hacer y entonces yo en ese momento le digo, pues vale, ven, vamos a jugar tú y yo. La decisión ha sido tuya. Esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, siempre, es lo que les digo, siempre, siempre soy yo, no es él, no es afuera. Entonces yo he decidido acceder a jugar con mi hijo en ese momento. Pero entonces, ¿qué sucede? Que
vienen también las manipulaciones. Yo he jugado contigo y ahí jugué contigo y tú en estos momentos te estoy pidiendo, porque en otro momento le pides a tu hijo que te haga un favor y él en ese momento no accede y no lo hace. Yo jugué contigo, ¿cómo es posible que tú, si yo jugué en ese momento, ahora tú no me vayas a hacer el favor y me estés haciendo pasar tan mal? Es que yo qué he hecho para merecer esto, ¿vale? He hecho tanto por ti y así me pagas. Esa es mamá víctima. Llegando allí, hay que aprender a reconocerlas, mamitas. Ella aparece, ella siempre va a estar y te va a aparecer, y es importante que tú seas consciente de eso para volver a tu centro. Entonces, claro, también el apego en ese caso, que sería que recuerdo ese sufrimiento o esa situación, la recuerdo, ya eso pasó, pero yo sigo con ella aquí, hoy, siempre, por los siglos de los siglos, amén. O sea, el tiempo pasa, pero mi sufrimiento sigue allí. O sea, mi rabia y mi ira de que no me hiciste el favor, de que yo tanto que he hecho por ti, sigue allí. Mamitas, también va muy ligado, mamá víctima, al control. Necesito tener el control de las cosas. Por lo tanto, manipulo a través de mi sufrimiento. El control es una ilusión. En otro momento hablaremos de tema control, pero ojo, hay que soltarlo. El control es una ilusión. Importante tenerlo en cuenta. Y hay otro aspecto que también les quería compartir, y es fundamental, es que siempre estamos esperando, ¿vale? Siempre estamos esperando que sean nuestros hijos, ¿vale? Los que actúen, los que obedezcan, ¿vale? Pero nosotros también en ese momento, cuando está la mamá víctima, obviamos deberes nuestros, o sea, las responsabilidades nuestras, ¿vale? Que somos el adulto, ellos son los niños. A veces también, ¿qué nos pasa? Que tu hijo hace algo que a ti no te gusta, estuvo el parque, llegas a casa, estás disgustada, súper disgustada con él, y cuando subes, entonces empiezas tu pareja o el hermano o la abuela o quien sea te pregunta, ¿pero qué ha pasado? Y entonces empiezas a contarle tu tragedia. Es que imagínate lo que me ha hecho en el parque, yo le he dicho y él me ha gritado y él me ha dicho, y yo que fui, le compré un helado, lo bajé, duré más tiempo de que del que realmente teníamos estipulado. Mamá víctima. ¿Vale? Ahí está la mamá víctima, ¿vale? Es importante también para mamá víctima que la escuchen, y cuando mamá víctima llega un momento de que ya no sabe qué más hacer, va a ir y te va a preguntar, ¿qué hago? Es que yo siempre lo mismo, siempre me pasa igual, pero siempre te pasa igual, mamá víctima, porque siempre estás esperando que sea el otro el que cambie, pero tú no. Y ojo, aquí hay algo importantísimo. Los cambios, mamita, yo no hablo solo, en el amor Montessori yo no me enfoco en un cambio solo conductual. Eso tiene que darse. Pero de nada sirve este cambio si no hay un cambio en la raíz de todo. La raíz de todo es realmente el cambio de mirada. Es cuando tú realmente logras ver más allá, y hay ese trabajo de introspección, ese trabajo espiritual que hacemos en el amor Montessori. Entonces es importante. Si tú quieres ver cambios en tu vida, tienes que empezar a hacerlos tú. No esperes que sean tus hijos los que lo hagan. Eres tú la que tienes que empezar a hacerlo. Si quieres que tus hijos no se presenten las mismas situaciones con ellos, pues tienes que dejar de hacer lo mismo y empezar a poner límites. Y empiecen a ser conscientes, porque la idea realmente de estos espacios que yo voy creando es para eso, es para realmente tomar conciencia. A mí en estos momentos realmente decirte cómo debes actuar, qué debes hacer, cómo debes decir, ese no es mi objetivo. ¿Por qué? Porque como ya una y mil veces lo he dicho, somos seres totalmente únicos, somos seres totalmente distintos. Lo que me funciona a mí no necesariamente te va a funcionar a ti, porque mi programación, mis códigos, mi información es distinta a la tuya.
aunque conectados, es distinto a la tuya, ¿vale? ¿Qué nos une? Sí, nos unen las emociones, pero mi información es distinta al tuyo. Yo llevo una información genética, familiar, cultural, social, distinta a la tuya. Entonces, tú tienes que trabajar en ti. Y yo lo que trato es trabajo para expandir tu conciencia, para que vayas aplicando día a día. O sea, esto no se trata de que lo entiendas a nivel racional, esto es importante tenerlo en cuenta. Y generalmente, y en este tipo de, para estos temas, existen, vienen y llegan 1.000 resistencias en cada una de nosotras. ¿Por qué? Porque nos ponen a cuestionar nuestras creencias, nuestra propia identidad, nuestros pensamientos, todo lo que creíamos que realmente era verdad absoluta, y no existe una verdad absoluta. Tu verdad es una entre millones, ¿vale? Tu posibilidad es una entre millones, ¿vale? Entonces esto es importante, muy importante de tenerlo en cuenta. Entonces estos aspectos, mirarlos, observarlos, y te invito a que hoy empieces a mirar, ¿vale? En qué parte, en qué situaciones, en qué áreas de tu vida. ¿Por qué en qué áreas de tu vida? Porque evidentemente cuando aparece mamá víctima en cualquier otra área, ella va a aparecer de esa misma forma en otra situación, en otro contexto, con nuestros hijos. Entonces identifica a mamá víctima en cualquier área de tu vida cuando aparezca y pon la alerta: eres mamá víctima, ponle el nombre. Yo la llamo así, mamá víctima, y por eso he titulado este episodio Mamá Víctima, reconociendo a mamá víctima que habita en nosotras. Entonces háblale y díselo: mira, has aparecido mamá víctima, aquí estás. Y eso te permite, puede parecer un ejercicio tonto, pero créeme que los ejercicios más sencillos, los ejercicios y los cambios más pequeños son realmente los que más hacen la diferencia. Entonces, esto te permite desligarte de ese pensamiento que está llegando, que está haciendo que mamá víctima se empodere. Claro, entonces ya le estás dando un nombre. Yo: hola mamá víctima, estás aquí. Entonces ya es eso que estás pensando, y tú que eres el observador, que es lo que trabajamos a través de la atención plena, mamita. La atención plena se trabaja y ya llega un momento que te sale fluido, o sea, ya ese espacio en blanco que tú dices: pero ¿cómo voy yo a frenar, a quedarme callada y después responder? Eso no sucede. O sea, eso es algo interno. Eso es algo interno que surge, sucede y se vuelve como un hábito. O sea, es algo espontáneo, fluido, pero hay que trabajarlo. Y es mi invitación a todas ustedes. Les doy las gracias por estar aquí y por haber participado en un episodio de Mamás Sostenidas, y nos vemos en el próximo. Les mando un besito enorme.